Imagínate ser arrastrado a la casa principal de los Elmain, sabiendo que no entras a una reunión, sino a tu propio juicio. Los ancianos no quieren escucharte, quieren verte caer, y en segundos, todo se vuelve mortal, porque delante de todos dan una orden absurda, que un padre mate a su propio hijo, pero lo que nadie esperaba es que su padre eligiera a nuestro prota, incluso si eso destruía toda su familia, sin motivo para seguir ocultándose. Aster se quita la camisa y revela lo imposible: 7 alas. El salón queda paralizado, porque en cientos de años nadie ha tenido 7, así que dime, ¿cómo alguien como él consiguió un poder que no debería existir? Quédate conmigo, porque esto apenas empieza. Nuestra historia comienza en medio de un campo de batalla cubierto por nieve blanca, donde una figura solitaria se alza sobre montones de cadáveres, desprendiendo un aura asesina tan intensa que congela el ambiente. Sin siquiera voltear, llama con frialdad a nuestro prota, que acaba de aparecer a su espalda. El anciano lo mira de reojo y, con un tono serio, le pregunta por qué está ahí, cuando se supone que debería estar liderando al ejército conquistador en el este. Aster, con el cuerpo destrozado, se acerca a su padre con una intención asesina abrumadora. Él asegura que su propio padre lo envió a una emboscada para deshacerse de él. El hombre lo admite sin problemas, llamándolo sin alas, y dejando claro que debe morir para no seguir siendo una vergüenza para la familia Elmain. La familia Elmain es la casa marcial más poderosa del continente, encargada de proteger a la familia real, y el jefe de la casa es Rodrik Amhan, el único en todo el reino que posee 7 alas. En el pasado, Rodrik salvó a Aster cuando estaba al borde de la muerte en medio de una tormenta de nieve, y para pagar esa deuda, Aster hizo todo lo que su padre le ordenó. Pero Aster no tenía nada que ofrecer, porque no tenía alas. El emblema de alas es la prueba del poder mágico, y mientras más alas tienes, mayor es tu maná. Y él era el único en toda la casa ducal que no tenía ninguna. Sus propios hermanos lo llamaban el sin alas. Aún así, Aster siguió entrenando con la espada todos los días, esperando que algún día su esfuerzo fuera recompensado. Pero al final, lo enviaron a una misión destinada a fracasar, y aunque logró sobrevivir, volvió herido, agotado y con un profundo rencor hacia su padre, quien lo había desechado. Aster le dice a Rodrik que siempre creyó en él, que lo siguió, y que esa fue la recompensa, una traición. Rodrik se burla de él, preguntándole qué esperaba siendo solo una herramienta, y luego le dice que se vaya porque ya no tiene ningún uso para él. Pero por dentro, Aster está consumido por la ira. Sin pensarlo, se lanza con su espada hacia Rodrik, odiándose a sí mismo por haberlo seguido ciegamente. Su espada impacta, pero no le hace ni un rasguño. De repente, Aster es inmovilizado por detrás, y 2 jóvenes aparecen a su espalda. Uno le corta el brazo izquierdo, el otro le corta la pierna derecha. Aster grita de dolor mientras cae al suelo, escupiendo sangre, y entonces se revela la verdad. Esos 2 son sus propios hermanos. Se burlan de él mientras yace en la nieve, diciéndole que siempre será un sin alas pase lo que pase, incluso riéndose de él por arrastrarse por el suelo. Aster golpea la nieve con frustración y le pregunta a Rodrik por qué lo salvó cuando era un bebé si al final solo iba a desecharlo. Rodrik se agacha y le dice que lo ha entendido todo mal, porque nunca lo necesitó. Lo que realmente quería era el poder de las 7 alas que estaban dentro de Aster. Aster no lo entiende, y entonces Rodrik revela algo aún más cruel. Su madre solo fue útil porque llevaba la semilla que él necesitaba. Después de decir eso, se da la vuelta y se va, dejando a Aster lleno de preguntas. Aster extiende la mano, suplicando que le diga la verdad, pero sus hermanos lo rematan sin dudar, atravesando su espalda con sus espadas. Mientras pierde la conciencia lentamente, Aster se pregunta si su vida solo fue para morir de forma inútil. De repente, todo se vuelve cálido, y cuando abre los ojos otra vez, está en medio de la nieve. Mira a su alrededor desesperado y se da cuenta de algo imposible. Está en el cuerpo de un bebé. A su lado hay una mujer muerta, abrazándolo con fuerza. Aster usa su poder de búsqueda y detecta que hay hombres armados buscándolo a él y a la mujer. Y lo peor es que esos hombres trabajan para Rodrik. Quieren recuperarlo para llevarlo de vuelta con él. Eso hace que Aster recuerde la historia de cómo fue encontrado en una noche como esa, en medio de una tormenta. Y entonces lo entiende. Puede que haya regresado al pasado, pero no quiere sacar conclusiones todavía. Primero tiene que escapar. Sabe que si se queda ahí, terminará otra vez en manos de Rodrik. Así que incluso siendo un bebé, empieza a arrastrarse por la nieve, usando maná en sus manos para avanzar lo más rápido posible. El frío es brutal, su cuerpo no aguanta, pero Aster no piensa detenerse, porque en su vida pasada siempre tuvo que arrastrarse para sobrevivir, y ahora hará lo mismo. Después de avanzar todo lo que puede, termina desmayándose. Momentos después, es encontrado por Ifred, el jefe de la casa Ifred, un vizconde, junto a su hija. Ifred lo toma en brazos, confundido al ver a un bebé en un lugar tan extraño. Pero cuando observa las marcas en la nieve, se da cuenta de todo lo que ese niño tuvo que recorrer, y queda completamente impactado. Al mismo tiempo, empieza a preguntarse quién es realmente ese niño. Cuando Aster despierta, se encuentra rodeado de un grupo de niñas que lo miran con curiosidad, queriendo jugar con él. Aster entra en pánico. No entiende lo que está pasando. Asustado, empieza a arrastrarse para huir, pero las niñas lo persiguen,
pidiéndole que se detenga. Sus instintos de supervivencia se activan y sigue avanzando como puede para escapar. De repente usa magia sin control y se impulsa hacia el cielo. Y en ese momento se da cuenta de que está en problemas. Empieza a caer sin poder detenerse. Pero justo antes de estrellarse contra el suelo, el vizconde lo atrapa. Entre risas, lo llama un niño misterioso. Aster suda frío al darse cuenta de que casi muere otra vez. Pero entonces, al ver bien al hombre, lo reconoce. Está en manos de Ifred, el vizconde del dominio de Rodrik. Y en ese instante, Aster entra en pánico, porque no hay forma de que haya terminado otra vez dentro de otra casa relacionada con los Elmain. Básicamente, Ifred es el jefe de la familia del vizconde, una rama directa de los Elmain, y en el pasado fue uno de los dos pilares encargados de proteger a la familia real. Sin embargo, Aster se queda aún más confundido, porque recuerda claramente que Ifred debería haber muerto en una guerra civil sin importancia que terminó con la caída total de la familia del vizconde. Esto prácticamente confirma su mayor miedo, ha regresado al pasado. Pero la situación lo deja completamente destrozado, porque estaba intentando escapar de Rodrik y terminó en manos de otra rama de su misma familia. La esposa de Ifred toma a Aster en brazos y comenta lo sorprendida que está al ver cómo su magia se descontroló y lo lanzó por los aires. Ella rápidamente entiende que Aster estaba intentando escapar porque tenía miedo, así que le da un beso en la frente para tranquilizarlo. Luego acaricia sus mejillas con suavidad, y poco a poco Aster empieza a relajarse. En ese momento, Ifred le dice a su esposa que ese niño posee un poder increíble y que el emblema en su espalda es la prueba. La mujer lo lleva frente a un espejo para observarlo mejor, y cuando lo ven, ambos se quedan en shock. Son 7 alas. Incluso Aster se sorprende al ver que ahora posee el emblema de 7 alas, y en ese instante recuerda las últimas palabras de Rodrik antes de morir. Finalmente lo entiende. Rodrik lo salvó, solo para quedarse con ese poder. Aster se llena de rabia al darse cuenta de la verdad, porque en su vida pasada fue tratado como un inútil sin alas, solo porque Rodrik le arrebató lo que siempre fue suyo. La esposa de Ifred entonces le pregunta qué piensa hacer con el niño, y en cuanto Aster escucha eso, entra en pánico, porque no está dispuesto a dejar que ese poder vuelva a caer en manos de los Elmain, ya que lo necesita para vengarse de Rodrik. Pero para su sorpresa, Ifred dice que deberían adoptarlo. Explica que aún es un niño que no puede valerse por sí mismo, y que asumirá la responsabilidad hasta que pueda cuidarse solo. En ese momento, la puerta se abre de golpe y varias niñas caen al suelo, dejando en evidencia que habían estado escuchando todo. Ellas admiten que tenían curiosidad y que estaban preocupadas por Aster, y con una gran sonrisa, celebran que ahora tienen un nuevo hermanito. La mujer de la casa entonces le da un nombre, Aster. 10 años después, Aster, Ifred y una de sus hermanas, Alfen, se dirigen a la asamblea de danza de espadas. Este evento se celebra cada año por una familia ducal bajo el mando de los Elmain. Es una reunión social de familias nobles marciales, donde fortalecen relaciones y muestran el talento de los jóvenes espadachines. Apenas llegan, los nobles y espectadores comienzan a susurrar. Se burlan de la familia del vizconde, diciendo que han venido otra vez a hacer el ridículo. También hablan de Aster, señalando que fue adoptado porque la familia no pudo tener un heredero propio. Muchos están molestos por la vergüenza que, según ellos, esta familia le trae al nombre Elmain. Alfen escucha todo y le dice a Aster que se mantenga firme y no deje que eso le afecte. Le recuerda que en este mundo, quien muestra debilidad es aplastado, pero mientras lo dice, sus manos tiemblan de rabia. Ifred también le explica a Aster que esa es la posición actual de su familia, y que precisamente eso era lo que quería que viera. Luego le pregunta si está decepcionado, pero Aster le responde que no le molesta estar en un entorno tan hostil. Ifred se ríe al escuchar eso, satisfecho con su respuesta. En su vida pasada, Aster hizo su debut social como una vergüenza para los Elmain, por eso este lugar le trae recuerdos amargos. Pero ahora, todo es diferente. Las 7 alas han regresado. Aster levanta la mirada y ve a sus antiguos hermanos, los mismos que lo mataron, observándolo desde una ventana. Y en ese momento, siente un deseo claro. Quiere tener un debut social impecable. Este es un mundo donde los caballeros gobiernan y el poder lo es todo. La cima absoluta de la espada está representada por el emblema de alas. Mientras observan los duelos desde el balcón, Alfen comenta lo abrumador que es todo. Finalmente entiende por qué sus otras hermanas no quisieron asistir. Pero Aster no puede olvidar la humillación que vivió aquí en su vida pasada. Alfen nota que está distraído y lo llama para hacerlo reaccionar, preguntándole si está nervioso. Ella dice que es normal, ya que es su primer festival de danza de espadas. Pero Aster le responde que no está nervioso. Lo que siente es nostalgia, aunque en el fondo, todo le resulta desagradable. En ese momento, Ifred les dice que debe retirarse porque tiene una reunión importante. Antes de irse, le encarga a Aster que cuide de su hermana, pero Alfen se queja, recordándole que es mayor que él. Aster se burla de ella, diciéndole que es torpe y por eso él está a cargo. Ifred le comenta a Aster que hay muchos jóvenes de su edad en el evento y que debería aprovechar para hacer conexiones, pero luego le susurra algo importante, que nadie debe descubrir lo de las 7 alas. Cuando se va, Aster queda en una situación complicada, porque sabe que ocultar eso será mucho más difícil de lo que parece. Además, no tiene idea de cómo socializar en un lugar donde todos parecen odiarlo. De repente,
Alfen lo ve alejarse y le pregunta a dónde va. Aster responde que irá a hacer algunos amigos, y termina llegando justo donde están los hijos de Roderick. El pelirrojo Dallas le pregunta quién es, y Aster, con una sonrisa tranquila, se presenta, revelando algo que cambia todo. Dice que es su hermano menor, y menciona que lo vio desde lejos, así que decidió acercarse a saludar. Dallas se queda completamente confundido, hasta que su hermano John le explica que Aster es el niño adoptado por la familia del vizconde. En cuanto Dallas entiende quién es, empieza a reírse para burlarse de él, diciendo que ahora comprende por qué Aster tiene la inicial F en su nombre en lugar de la tradicional. Aster se queda en silencio, porque no puede olvidar cómo esos dos lo mataron en su vida pasada. Le cuesta creer que antes se sentía intimidado por ellos, pero ahora, al verlos bien, se da cuenta de que solo son unos niños jugando a ser nobles. En ese momento aparece Alfen, diciéndole a Aster que deje de perder el tiempo con ellos. Está a punto de llevárselo, pero Dallas la llama para burlarse también de ella. Le pregunta si todavía se esconde detrás de su padre, y la provoca diciéndole que se acerque a entretenerlos como si fuera una sirvienta. Alfen se da la vuelta y le responde que no está interesada en nada de lo que dice. Le recuerda que no existe ninguna relación de amo y sirviente entre la familia principal y las ramas secundarias. Luego intenta llevarse a Aster, aunque él dice que aún no ha terminado. Dallas decide subir el nivel de la humillación, y frente a todos menciona que el padre de Alfen fue el caballero que no pudo proteger al rey y que Roderick le cortó la mano como castigo. Después añade que se alegra de no tener sangre de perdedor en sus venas. Alfen no puede soportarlo. Se da la vuelta y le grita que retire lo que dijo, porque no va a permitir que insulte a su padre. Pero Dallas va más allá. Le escupe vino encima. Luego le dice que nació en una familia de mujeres inútiles que ni siquiera pueden heredar el título, y que la próxima vez debería vestir harapos para que no le importe ensuciarse. Antes de llegar a este evento, Aster pensaba que no sentiría nada al ver a Dallas y John, pero después de lo que acaban de hacer, todas sus dudas desaparecen. Aster lo llama por su nombre, y sin dudarlo, lanza una botella de vino hacia él. En el momento en que Dallas la atrapa, Aster la corta en dos con su espada, dejando que el vino caiga directamente sobre su cabeza. Dallas se queda en shock, y Aster se burla, diciendo que solo era jugo de uva, algo perfecto para un noble infantil como él. 3 años antes, durante un duelo, Aster perdió el control de su poder y casi termina matando a sus propias hermanas. Fue necesaria la intervención de Ifrit para detenerlo, y esa fue la primera vez que vio el poder de las 7 alas en acción. En ese momento, Ifrit se preguntó si ese poder podría ser controlado, incluso por el propio Aster. En el presente, Ifrit está en medio de una reunión cuando un sirviente entra apresurado. Algo anda mal. El sirviente informa que los hijos de la familia principal y la rama secundaria están a punto de enfrentarse en un duelo. Ifrit se sorprende y sale de inmediato. En el camino se encuentra con Alfen y le pregunta qué pasó. Mientras tanto, los ancianos ya se han reunido en la arena para observar el combate. Ifrit y Alfen también llegan y se colocan en el balcón. Los ancianos están atentos, porque saben que el resultado puede traer consecuencias importantes. Dallas mira a Aster con desprecio y lo llama idiota por atreverse a enfrentarse a la familia ducal. Le recuerda que no es más que un mestizo criado fuera de la nobleza. Luego le pregunta si es tan tonto como para no entender la diferencia de poder entre ellos. Dallas posee un emblema de 4 alas. La gente queda impresionada al verlo, convencida de que ese es el motivo por el cual será el heredero del ducado. Empuñando 2 espadas, Dallas provoca a Aster y le dice que muestre su emblema, a menos que le dé vergüenza. Aster responde con calma que no es tan vergonzoso como alguien que presume un simple patrón. Dallas se enfurece al escuchar eso, pero Aster continúa. Le dice que si gana el duelo, tendrá que disculparse con Alfen. Dallas acepta, pero pone su propia condición. Si él gana, Aster se convertirá en su perro personal. Sin esperar más, Dallas se lanza al ataque. Amenaza con hacerlo trabajar hasta la muerte. Su espada cae con fuerza. Aster logra bloquear el golpe, pero el impacto es tan fuerte que lo empuja hacia atrás y hace temblar sus manos. Dallas continúa atacando sin parar, diciendo que ese es el poder de un emblema de 4 alas. Sus ataques obligan a Aster a mantenerse a la defensiva. Uno de los ancianos observa y comenta que la técnica de Dallas aún es inmadura, pero su enorme poder mágico compensa esa debilidad. Por eso, quienes poseen el emblema siempre tienen ventaja. Si el poder de una sola ala es como la llama de una vela, entonces el de 4 alas es como una explosión. Dallas sigue presionando, dominando el ritmo del combate. Se burla de Aster, preguntándole dónde quedó su confianza. Le recuerda que antes hablaba de hacerlo disculparse, y le exige que le muestre su verdadero poder. Finalmente, Dallas lanza un ataque que cree definitivo, pero Aster lo bloquea. Una energía comienza a expandirse desde su cuerpo, y en el siguiente instante, contraataca. El impacto envía a Dallas volando hacia atrás. Aster lo mira y le dice que habla demasiado. Durante 10 años, Aster no hizo otra cosa que prepararse, todo con un solo objetivo: venganza. Se lanza hacia adelante y descarga un golpe poderoso. Dallas pierde el equilibrio, cae de rodillas mientras intenta bloquear, y desde un lado, John observa en shock. Su hermano está siendo superado. Dallas no puede creer lo que está pasando. Él es un portador de 4 alas, y aún así está siendo superado por alguien a quien considera basura. Todos los presentes quedan en shock mientras Dallas lucha por mantenerse en pie. Por otro lado, Ifrit empieza a preocuparse, porque sabe que esto puede salirse de control en cualquier
cualquier momento. Aster, en cambio, está completamente concentrado en la pelea. En su mente reviven los recuerdos de cómo Dallas y Hyun le arrancaron el brazo en su vida pasada antes de matarlo. Y mientras Dallas siente que su vida pasa frente a sus ojos, empieza a suplicar. Le pide a Aster que se detenga. Al mismo tiempo, el vizconde grita desde arriba, ordenándole a Aster que se controle. El choque final entre ambos provoca una explosión, y cuando el humo se disipa, se revela la verdad. Aster ha partido la espada de Dallas. El golpe pasó rozando su cabeza y terminó impactando justo entre sus piernas. Al darse cuenta de lo cerca que estuvo de morir, Dallas pierde el control, y Aster se burla de él, devolviéndole exactamente las mismas palabras que usó contra Alfen. Le dice que la próxima vez venga con harapos, para que no le importe ensuciarse. Luego guarda su espada, y declara algo que lo cambia todo. Ya no es Aster el sin alas, y con solo aceptar eso, siente un alivio enorme. Pero en ese instante, algo cambia. Aster siente una presencia abrumadora detrás de él, y cuando se gira, lo ve. Es Roderick, su padre. Mientras tanto, todos los espectadores siguen en shock. Nadie esperaba que alguien de la familia secundaria derrotara al hijo de la familia principal, pero también saben algo más. Esto acaba de volverse peligroso, porque Roderick no es alguien que se quede callado después de ser humillado. Roderick entra a la arena y avanza lentamente hacia Aster, pero Aster no baja la mirada, lo enfrenta directamente. Roderick se impone sobre él por pura presencia, pero Aster no retrocede. Dallas, desesperado, se aferra a su padre, creyendo que lo ayudará. Como el niño malcriado que es, acusa a Aster de haber desafiado a la familia principal siendo solo un mestizo. Incluso le pide a su padre que use su poder para castigarlo. Pero lo que pasa después, deja a todos helados. Roderick clava su espada en la mano de Dallas, y la atraviesa contra el suelo, destrozándole completamente la mano derecha. Todos quedan en shock, incluso Hyun. Roderick lo reprende, diciéndole que ha arrastrado el nombre de la familia por el barro, y aún así, se atreve a sonreír. Luego saca su espada nuevamente, y Fred se da cuenta de lo que está a punto de pasar, y grita para detenerlo. Roderick levanta su arma, listo para ejecutar a su propio hijo por haberlo avergonzado. Dice que alguien así no merece portar una espada, pero justo en ese momento, Aster se interpone. Se coloca entre Dallas y Roderick. Roderick le pregunta por qué está interfiriendo, y Aster responde con firmeza. Dice que Dallas aún no se ha disculpado con Alfen, y que no puede morir hasta hacerlo. Le dice que después de eso, puede hacer lo que quiera. Roderick se molesta. Le dice que no actúe como si fuera parte de la familia, pero Aster no se echa atrás. Le responde que es el hijo del vizconde, y que, aunque no compartan sangre, ha aprendido perfectamente lo que significa el orgullo de un caballero y el peso de una casa. Roderick decide usar eso en su contra. Le dice que, como miembro de la casa del vizconde, ha manchado el honor de la familia principal, el orgullo de la espada del rey, y que lo ocurrido no puede tratarse como una simple pelea de niños. Le recuerda que Alfred perdió un brazo como castigo en el pasado, y le pregunta qué está dispuesto a sacrificar. Pero Aster responde sin dudar. Dice que esto no fue una pelea entre hermanos, fue un duelo legítimo, y que simplemente respondió con su espada a los insultos contra su familia. Además, le recuerda sus propias palabras, que quien no puede vengarse, no merece portar una espada. Aster deja claro que no piensa sacrificar absolutamente nada, ni siquiera un cabello. Uno de los ancianos, un conde, queda impresionado. No puede creer que Aster tenga solo 10 años. Roderick, tras escuchar todo, le dice que adopte su postura, y Aster se prepara. En el siguiente instante, Roderick ataca. El golpe lanza a Aster contra la pared con una explosión brutal. Todos quedan paralizados. Creen que todo terminó. Alfred, furioso, se lanza contra Roderick con su espada, pero su ataque es bloqueado. Sin perder tiempo, corre hacia Aster. El polvo se disipa, y lo que ve, lo deja sin palabras. La espada de Aster está rota en el suelo, pero él sigue de pie, con la otra mitad en su mano, listo para seguir luchando. Su rostro está lleno de odio. Roderick lo observa por un momento, y simplemente se da la vuelta. Se marcha. Dallas lo sigue. Aster finalmente pierde el equilibrio, pero Alfred lo atrapa antes de que caiga. Con sus últimas fuerzas, Aster le dice que protegió a Alfen, tal como prometió. Alfred lo felicita. Le dice que estuvo increíble. Mientras tanto, uno de los ancianos se burla de Roderick, diciendo que actuó como un niño. Roderick lo admite, pero dice que, si no intervenía, la reputación de la familia habría sido destruida. Por eso, hizo un pequeño ajuste. Otro anciano llama a Aster una estrella en ascenso, porque tuvo la fuerza y el valor de plantarse frente a Roderick. Incluso dicen que ese fue el mejor debut social posible. Algunos admiten que temieron que la familia Elmain se dividiera en dos, pero Roderick los detiene. Les dice que no se alegren demasiado, porque una nueva era se acerca, una tormenta tan grande, que podría dividir el mundo en dos, o incluso en tres. Después de regresar al territorio, Aster se entrega completamente al entrenamiento. Aster derrota a todos sus compañeros de entrenamiento con una facilidad abrumadora. No hay nadie capaz de hacerle frente. Muchos creen que lo que ocurrió en la asamblea de danza de espadas fue lo que lo motivó a cambiar de esa manera. Los sirvientes y guardias también están contentos, porque Aster humilló a Dallas, alguien de la familia principal que siempre les hizo la vida difícil. Al mismo tiempo,
Aster sabe que lo que hizo en ese evento servirá para callar a todos los que se burlaban de la familia del vizconde, pero su verdadero objetivo sigue siendo el mismo. Roderick, aunque sabe que aún no puede derrotarlo con su nivel actual, Aster entiende algo importante. El emblema de alas no es más que un indicador del rango y del potencial mágico, y aún así, él todavía no puede usar el verdadero poder de las 7 alas, porque no importa cuántas tengas, si no puedes sacar su poder al máximo. Aster desea poder probar ese poder sin miedo a que se descontrole. Sin darse cuenta, ya ha derrotado a todos en el campo de entrenamiento, y justo en ese momento aparece Alfen. Ella le dice que su padre lo está llamando. Aster deja todo de inmediato. Mientras se va, nota que su hermana lleva ropa de entrenamiento, así que la molesta, recordándole que antes decía que odiaba usar ese tipo de ropa. Alfen responde que todo necesita equilibrio, y que al ver a Aster, se dio cuenta de que no podía seguir como antes. Luego le dice que cuando regrese, tendrá que entrenar con ella. Aster sonríe y le pide que no sea tan dura con él. Poco después, Aster llega a la oficina de su padre y le pregunta qué necesita. Ifrit le indica que se siente, y cuando lo hace, le recuerda que ya han pasado 10 años desde que llegó a la familia. Le dice que estaba esperando a que creciera un poco más, pero que ha cambiado de opinión. Entonces saca un anillo con una gema roja, y le revela que ese anillo es la prueba del próximo jefe de la familia. Sin rodeos, le dice que quiere que él sea el siguiente líder. Aster se queda en silencio. Ifrit continúa explicando que la casa del vizconde está en una posición delicada. Aún así, siguen siendo una rama de los Elmain, y tienen un territorio que proteger. Por eso, no pueden dejar vacío el puesto de líder. Aster entonces pregunta si sus hermanas están de acuerdo con eso. Ifrit responde que irá a la Academia de Caballeros para informarles. Pero Aster ya sabe lo que pasará. Dice que sus hermanas, Malfa y Kudo, no estarán de acuerdo, especialmente Kudo, porque ella siempre lo ha odiado por ser hombre, y más aún por tener las 7 alas. Aster se levanta, y rechaza la propuesta. Le dice a su padre que no puede aceptar esa responsabilidad. No puede ni siquiera controlar su propio poder, y recuerda que casi mata a su propia hermana. También menciona que no hay forma de convencer a una hermana furiosa. Mientras se va, Ifrit dice algo que lo detiene. Siempre ha dudado si Aster es realmente un niño. Luego añade que pensó que el anillo sería una buena recompensa por lo ocurrido en la asamblea, pero parece que Aster prefiere otra cosa. Entonces saca una caja, y la abre. Dentro hay una espada mágica llamada Graham, aunque en realidad, parece más una daga. Ifrit le explica que es una espada capaz de controlar el poder de las 7 alas. Después de eso, lo lleva al bosque. Aster se sorprende de que tengan que ir tan lejos solo para probar una espada, pero Ifrit le dice que es una precaución, porque Aster tiene la costumbre de destruir todo cuando entrena, así que el campo de entrenamiento no es el lugar adecuado. Ifrit le explica que Graham es una espada mágica que solo se transmite al hijo mayor de la familia Elmain, y que la trajo específicamente para él. Luego retira la tela que la cubre, y Aster se sorprende, porque no tiene hoja. Ifrit le explica que la espada se completa con el poder mágico del usuario. Para demostrarlo, libera su propio maná, y en ese instante, una enorme energía se desata, arrasando todo a su paso. El suelo queda destruido, formando un enorme cráter. Ifrit advierte que si alguien intenta usarla sin control, la espada lo drenará por completo. También menciona que es un arma con una larga historia, y le pregunta si quiere intentarlo. Aster toma la espada, y la activa. Para su sorpresa, su maná comienza a fluir hacia ella por sí solo, y en el siguiente instante, una poderosa energía se dispara hacia el cielo. Desde la mansión, todos lo ven. Uno de los guardias cree que es un cometa cayendo, pero otro se burla, diciendo que claramente algo salió disparado hacia arriba. Alfen interviene y dice que eso solo puede ser obra de Aster. De vuelta en el bosque, Aster se sorprende por el poder de la espada, pero Ifrit lo corrige. Le dice que no es la espada, es él. Su poder es lo verdaderamente extraordinario. Nunca en toda la historia de la familia Elmain ha existido alguien con 7 alas. Ifrit está convencido de que Aster puede superar incluso a Roderick, pero también le advierte algo importante. Ese poder atraerá problemas, porque todos querrán algo de él. Algunos intentarán usarlo, y otros querrán eliminarlo, viéndolo como una amenaza. Ifrit le dice a Aster que debe hacerse fuerte ahora mientras todavía tiene tiempo para evitar terminar en una situación como esa, y Aster asiente porque no está dispuesto a volver a vivir una vida miserable como en su pasado. Entonces le agradece a su padre por el regalo y le promete que dominará tanto las 7 alas como la espada. 3 días después, Kudo y Malfa regresan de la Academia de Caballeros. Kudo extiende los brazos esperando que sus hermanas menores corran a abrazarla, pero para su sorpresa ambas pasan de largo y van directamente con Malfa. Kudo se queda desconcertada y cuando les reclama a ellas le dicen que siempre les arruina el peinado, aunque Kudo no quiere aceptarlo porque según ella es una persona delicada que jamás haría algo así, pero en ese momento ve a Alfen, corre a abrazarla y termina haciendo exactamente lo mismo, despeinándola. Malfa entonces pregunta por Aster, Ifrit les dice dónde está y en cuanto Kudo lo escucha va directo hacia él, mientras tanto Aster sigue intentando controlar la espada. Su maná se consume rápidamente y empieza a preguntarse qué necesita para alcanzar el nivel de su padre,
En ese momento Kudo aparece con su espada y le dice que esta vez sí se superó. Aster se sorprende al verla y Kudo lo regaña por no haber ido a recibirlas, luego le pregunta si no lo hizo porque ahora se cree especial, incluso le dice que en la academia todos estaban hablando de lo que hizo en la asamblea. Aster responde que lo mismo se dice de ella, ya que ha completado múltiples misiones como aprendiz y ese año fue la única en recibir la medalla honorífica de caballero. Kudo dice que eso es lo mínimo que puede hacer porque si no nunca podrá convertirse en la sucesora de su padre. Después menciona que escuchó que Aster rechazó ese puesto y le pregunta directamente si lo hizo por ella. Aster por dentro se molesta porque sabe que eso solo le traerá problemas, pero responde con calma diciendo que simplemente no se considera digno todavía y por eso lo rechazó. Kudo camina hacia un árbol y dice que tanto él como su padre son bastante crueles porque saben que ese es su sueño. De repente corta el árbol con su espada y lo lanza contra Aster. Aster apenas logra esquivarlo y le grita preguntándole qué está haciendo. Kudo responde que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que entrenaron juntos así que lo va a poner a prueba y le advierte que el próximo ataque será directo. Aster intenta calmarla y le dice que la espada que está usando aún no está completa, pero Kudo no acepta excusas y le dice que en el campo de batalla nadie le dará ese tipo de ventaja. Le recuerda que el código de un caballero es estar siempre listo y se prepara para atacar, incluso le advierte que si sigue conteniéndose podría destruirlo. Aster no puede creer lo que está pasando porque aún está tratando de controlar su poder pero su hermana ya lo está presionando al máximo y entiende que si no la toma en serio podría morir. Minutos después ambos siguen intercambiando golpes. Kudo reconoce que Aster ha mejorado porque es capaz de seguirle el ritmo incluso después de su entrenamiento en la academia, pero no pierde la oportunidad de burlarse y dice que su espada es patética y que su control mágico es pésimo. Con un golpe lo envía lejos y Aster admite que su hermana sigue siendo igual de implacable que siempre. Recuerda que desde pequeño era así y se pregunta si es porque él es el único hombre con derecho a heredar o si es porque posee las 7 alas, algo superior a todos los demás. Para él, Kudo es como una tormenta viviente, siempre lo desafía y siempre lo empuja al límite, en pocas palabras es su enemiga natural. Kudo vuelve a lanzarse al ataque y le grita que no es apto para ser el próximo jefe de la familia. Mientras tanto, Malfa observa preocupada y le pregunta a su padre si de verdad piensa dejar que sigan así porque al ritmo que van uno de los dos podría morir. Ifrit responde con calma diciendo que a su manera son rivales y aunque pueden ser impulsivos confía en que no llegarán a ese extremo. Malfa espera que tenga razón y luego le pregunta por qué los llamó de vuelta porque está segura de que no es solo por el tema de la sucesión. Ifrit confirma que no y saca una carta. Malfa se sorprende al verla porque es una convocatoria de la casa principal de los Elmain. Ifrit explica que los ancianos probablemente quieran conocer al nieto. Malfa se siente aliviada pero Ifrit le advierte que en el peor de los casos podrían perder a Aster. De vuelta en el bosque, Aster intenta razonar con Kudo y le dice que ya rechazó lo de la sucesión y que su padre debió informarle. Pero Kudo revela que Ifrit no piensa aceptar esa decisión. En ese momento Aster apenas logra bloquear uno de sus ataques y siente que es como enfrentarse a un monstruo blandiendo un arma gigante. Por poco es cortado pero logra desviar la espada de Kudo en el último segundo y le grita que escuche lo que tiene que decir. Sin embargo, Kudo lo golpea con un ataque contundente, lo suficientemente fuerte como para dañarle los órganos internos. Aster escupe sangre y en ese momento reconoce que su hermana es realmente fuerte. Kudo entonces le explica que alguien es de tercera categoría si solo sabe blandir la espada, de segunda categoría si solo puede manejar magia, y que solo cuando domina ambas cosas puede considerarse de primera categoría. Luego le dice que está decepcionada de él, porque la diferencia entre emblemas de alas representa la cantidad de maná que uno puede manejar. Básicamente, cada ala supone una diferencia de poder de casi 3 veces, lo que significa que, en términos de resistencia y poder mágico, ella debería ser inferior a Aster, ya que solo tiene 5 alas. Por eso lo reprende y le dice que debió haber resistido todos sus ataques, pero en lugar de eso volvió a depender de su esgrima. Kudo lo mira fijamente y le pregunta si realmente desconfía tanto de su propio poder o si le teme a perder el control como en el pasado. En ese momento, Aster se queda en silencio, porque se da cuenta de algo que nunca había considerado. Tal vez si tenía miedo al poder de las 7 alas. Entiende que, sin notarlo, se estaba limitando a sí mismo, y que por eso su espada se sentía inestable. Había estado suprimiendo su propio maná por miedo a perder el control. Kudo vuelve a hablar y le dice que él tiene todo lo que ella siempre quiso, y sin dudarlo se lanza contra él, gritándole que si tanto miedo tiene, entonces le entregue todo ese poder. Pero esta vez, algo es diferente. Aster libera su magia, y con facilidad la empuja hacia atrás. Incluso Kudo se sorprende. Aster la mira y le da las gracias, diciéndole que le ha abierto los ojos. Entonces avanza hacia ella, pero esta vez sin formar una hoja de maná. Kudo se pregunta si se quedó sin energía, pero descarta esa idea, porque sabe que dentro de Aster hay un poder prácticamente inagotable. Aster decide concentrar todo ese poder en un solo impacto, y en ese instante lanza su ataque. Kudo lo bloquea, y aún así reconoce que fue una buena idea improvisar así en combate, pero Aster no se detiene, y le dice que no piensa desperdiciar su segunda vida, ni su poder, ni su espada, y mucho menos su familia, porque en el pasado luchó demasiado por tener todo eso. Kudo se queda confundida,
porque no entiende a qué se refiere con segunda vida, pero no tiene tiempo de pensarlo. Aster salta nuevamente hacia ella, Kudo se prepara para contraatacar, y de repente Aster desaparece. Cuando reaparece frente a ella, le dice que ya no se está conteniendo, y lanza un corte con toda su fuerza. Kudo siente como si la espada atravesara su cuerpo, como si hubiera sido cortada en dos. Tiempo después, Kudo despierta en su habitación, confundida, sin entender cómo llegó ahí, pero entonces ve a Malfa, quien le da la bienvenida, como si hubiera vuelto a la vida. En ese momento, Kudo recuerda el duelo y le pregunta qué pasó. Malfa le explica que fue Aster quien la llevó de regreso, y que aparentemente ella simplemente se desmayó durante el combate. Aster pensó que era por el cansancio del viaje, pero Kudo sabe que no es así, porque recuerda perfectamente ese momento en el que sintió que Aster la había cortado. Entonces lo entiende. Aster deshizo su espada de maná justo antes del impacto, y lo que sintió fue solo el residuo de ese poder atravesando su cuerpo. Kudo suspira aliviada, porque sabe que Aster no la habría matado, después de todo son hermanos, pero aún así, en ese instante, realmente pensó que iba a morir, y no puede ignorar que su hermano puede ser aterrador, incluso siendo más pequeño que ella. Kudo toma su espada y exige saber dónde está Aster, porque el duelo aún no ha terminado. Pero Malfa le da una noticia inesperada. Aster ya no está en la mansión. Kudo se queda en shock, y Malfa le explica que llegó una convocatoria desde la casa principal, y que Aster se fue hace poco junto a su padre. Kudo entra en pánico, porque nadie le dijo nada. Mientras tanto, Aster y Ifrit viajan en carruaje hacia la casa principal, y Ifrit le explica que las personas que van a conocer son los ancianos que apoyan a la familia Elmain desde las sombras. Antiguos líderes tanto de la familia principal como de las ramas, figuras extremadamente influyentes que, aunque ya estén retirados, siguen teniendo el control, y por eso se les conoce como los gobernantes en las sombras. Ifrit también menciona que esos ancianos nunca habían mostrado interés en Aster desde que lo adoptó, y no entiende por qué ahora lo han llamado. Aster responde que seguramente es por lo que pasó en el festival, porque ha escuchado que esos ancianos valoran el prestigio de la familia más que el oro, e incluso más que sus propias vidas, y que cualquiera que manche ese honor es encerrado y usado como alimento para bestias. Ifrit se sorprende al escuchar eso y le pregunta de dónde sacó esa información, pero Aster responde con evasivas, y luego deja claro que está preparado, incluso si lo castigan o lo exilian. Ifrit le pregunta si está seguro de irse sin despedirse, y Aster responde que sí, porque ya planeaba irse desde que sus hermanas regresaron. Además, está convencido de que Kudo estaría más tranquila sin él, porque siempre termina molestándola. También le dice que, gracias a ella, ha empezado a entender cómo usar la espada Graham y que ahora puede sacar más poder de las 7 alas que antes. Finalmente, le pide a su padre que, pase lo que pase, no intervenga, porque a partir de ahora está listo para sobrevivir por su cuenta. De repente, Kudo aparece en la ventana del carruaje, diciéndole a Aster que, por ser el menor, no tiene que comportarse como si fuera superior. Aster se queda en shock al verla colgando del carruaje como si nada. Kudo abre la puerta de golpe, y Aster no puede creer que haya corrido todo ese camino solo para alcanzarlos. Ella lo regaña de inmediato, diciéndole que fue cruel irse sin decirle ni una palabra a su hermana. Kudo menciona que escuchó que fue convocado por los grandes ancianos de la casa principal, algo realmente importante, ya que ni ella ni Malfa han sido llamadas antes. Ifrit interviene y le dice que no puede llevarla con ellos, pero Kudo responde que ya lo sabe, y que precisamente por eso su padre las hizo regresar de la academia, para que se encarguen de todo mientras él está fuera. También deja claro que entiende que esa convocatoria significa que la situación es delicada, incluso peligrosa. De hecho, Malfa mencionó que existe la posibilidad de que Aster no regrese. Aster intenta quitarle peso a la situación, diciéndole que está exagerando, que solo va a hablar, pero en el fondo, sabe perfectamente que no hay garantía de que vuelva con vida. Entonces Kudo lo mira y, sin rodeos, le dice que lo odia. Lo odia porque es un chico, porque tiene 7 alas, porque siempre recibe un trato especial, porque es más fuerte que ella a pesar de ser menor, y porque actúa como un adulto aunque siga siendo su hermano pequeño. Kudo admite que odia todo eso, pero aún así, no puede ignorar el hecho de que él es su familia. Le dice que puede hacerse el fuerte todo lo que quiera, pero eso no cambia que sigue siendo su hermano menor. Antes de irse, Kudo le exige que regrese a casa, porque aún quiere seguir enfrentándolo en combate, y añade que la próxima vez no será fácil para él. Luego salta del carruaje, alejándose rápidamente. Aster la observa en silencio, sin entender del todo qué fue lo que vino a decirle, pero aún así, se siente agradecido, y en ese momento toma la decisión de volver con su familia. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Big Mom al momento de ver comida. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan alas en los comentarios. Gracias por todo su apoyo, de verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.